¿Qué tal? Muy buenas tardes. A nombre del doctor Roberto Arias de la Mora, presidente del Colegio de Jalisco, así como del doctor Santiago Bello Paredes, de la Universidad de Burgos, España, y presidente de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida. El Seminario Permanente sobre Derechos Humanos y Sostenibilidad, que en esta ocasión llega a su tercera sesión del año 2025, con el gusto y el placer de poder contar con el doctor Víctor Rojas Vázquez de la Universidad del Alba, a quien a continuación voy a dar su perfil de investigador. Y primero que nada, bueno, recordarles, el seminario pretende ser un espacio virtual de encuentro y discusión de temas claves en la agenda de derechos humanos en el mundo y particularmente en Iberoamérica. Los temas que aquí se estarán presentando han sido establecidos a partir de una agenda temática que justamente surgió a partir de el Congreso Anual de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos del 2024 que tuvimos, cuya sede fue la Universidad del Alba, justamente en Chile, por lo que estamos muy contentos de poder participar en este evento en conjunto con la Universidad del Alba, puesto que ellos fueron nuestros anfitriones de la reunión del Congreso Anual 2024. Recordarles también que, bueno, estos seminarios se llevan a cabo cada 3 meses del año, durante 4 ocasiones, con un intervalo de tiempo de 3 meses, y es de forma sincrónica virtual, donde en nuestras diferentes universidades dialogan sobre temas relevantes que venimos trabajando en cada una de nuestras universidades o cuyos temas son fundamentales en nuestras universidades y centros de investigación. Este seminario se proyecta desde la página web del Facebook del Colegio de Jalisco y es replicado por las redes sociales de las instituciones participantes. Particularmente en esta ocasión se estará transmitiendo también por medio de la página web de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos, y también recordarles que dentro de las universidades que formamos parte de esta Red Hispanoamericana de Derechos Humanos y Sostenibilidad se encuentra la Universidad de Burgos, como ya lo hemos mencionado, la Universidad del Alba en Chile, la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, la Universidad de la Gran Colombia en Colombia también, que además de ello será sede de nuestro quinto Congreso Anual de Derechos Humanos en el próximo mes de octubre, y el Colegio de Jalisco. Entonces, sin más, también quiero recordarles que nuestra próxima sesión de nuestro seminario será el 27 de noviembre de 2025, con el tema La restitución como medida de reparación a víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, por parte de la doctora Elisa Martín Peré de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Entonces, bueno, dados los avisos que se requerían, voy a comentar fundamentalmente el perfil de nuestro querido investigador que el día de hoy está con nosotros, el doctor Víctor Rojas, quien es investigador. Él es doctor en filosofía por la Universidad Erfurt en Alemania, es magíster en historia, especializado en política y relaciones internacionales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en educación de la Universidad Mayor y diplomado en filosofía política y ética de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tiene 25 años de carrera docente y se ha desempeñado en los distintos niveles del sistema educativo chileno. Es autor de 2 libros y coautor de 4 más, además de diversos artículos científicos. Sus líneas de investigación se focalizan en el entorno regional y la construcción de ciudadanía, y en esta ocasión va a hablarnos del tema también de la apropiación de la Agenda 2030 desde las instituciones de educación superior, en la interseccionalidad de nuestras instituciones de educación superior, por lo cual pues te damos la más cordial bienvenida, estimado doctor Víctor. Un placer contar con tu participación y un placer
poder participar en este evento conjunto con la Universidad del Alba de Chile. Adelante. Muchas, pero muchas gracias, querido colega. ¿Me escuchan bien? ¿Mm? Perfectamente bien, Sí, doctor. bueno, aquí tengo un problema, no tengo cámara en este momento, no funciona, así que de antemano a todas quienes nos están viendo, tanto eh, a través de YouTube como de Facebook Live, les pido disculpas, yo aquí voy a colocar el de mi celular, creo que ese se ve, ahí me pueden ver, les voy a hacer señitas ahí, ahí estoy, Te ya. vemos muy bien, doctor. Está ahí un poquito chueco, pero con mucho cariño estamos acá, ¿ya? Así que creo que ustedes me pueden ver ahí, ¿ya? Yo estoy en una salita en este momento y bueno, las cosas cuando se encuentran solución salen mejor. Y bueno, dar las gracias, Juan Carlos, al Colegio de Jalisco, a las personas que nos están viendo tanto por Zoom como por Facebook Live, de las distintas universidades. Contarles un poco de que esto es un estudio longitudinal que es abierta a toda la población, eh, y que este estudio longitudinal se refiere básicamente a lo que voy a compartir a continuación, que es en el fondo poder medir tanto nociones como percepciones de las y los profesionales de la educación en Chile respecto de lo que significa la sustentabilidad y la Agenda 2030. Quiero contarles un poco de que esto partió en primer lugar el año 2021 con un trabajo que hicimos con el profesor Alex Paulsen al respecto. Y consideramos que esto es fundamental básicamente eh, porque eh, los profesores, las profesoras y todo el mundo educativo ya transmite a través de su labor diaria justamente a los estudiantes, no tan solo a través del desarrollo curricular, sino a través de las transformaciones de sus conocimientos, tanto en el estatuto profesional como epistemológico, de la profesión y de lo que significa educar, justamente, eh, justamente esos valores le transmiten a la comunidad. Y quisimos medirlo. Y lo hicimos a través de la Agenda 2030 y a través de las nociones de sustentabilidad. Ahora, este año les quiero contar, yo con el profesor Juan Carlos lo habíamos estado comentando el año, hace poco, hace un mes atrás, cuando hicimos las reuniones preparatorias. eh, yo le conté a él que este nuevo estudio longitudinal en esta nueva etapa parte ahora, parte ahora a finales de noviembre del año pasado y culmina en abril de este año, en que hicimos esta nueva encuesta cuestionario, a la cual les voy a compartir los resultados. ¿Ya? Aquí voy. Ustedes me dicen si se está cargando o no. Sí, ahí veo que Se sí. carga ¿Mm? perfectamente, sí, doctor. Bueno, se llama Profesionales de la Educación en Chile y Agenda 2030, una mirada desde las interseccionalidades. ¿Ya? Actualización de un estudio longitudinal, ¿ya? Si ustedes se percatan, queridas y queridos colegas, eh, lo que nosotros hacemos acá es básicamente traer este estudio a la actualidad y lo hacemos partiendo por definiciones, que es lo que voy a plantear a continuación. Cuando hablamos de, partamos primero por las definiciones, cuando hablamos de sustentabilidad y sostenibilidad, o hablamos en sí de desarrollo sustentable, estamos pensando en acciones que busquen eh, el uso racional de los recursos naturales pensando en las generaciones futuras, ¿ya? Y esto lleva a las transformaciones de los procesos productivos, pero también a decisiones políticas y sobre todo ver las prácticas sociales con otros sujetos de derecho. Eh, en cuanto a la sostenibilidad, ¿ya? La sostenibilidad es un concepto más amplio porque implica la capacidad de un sistema, sea este político, ambiental, económico, de mantenerse en equilibrio a largo plazo. Eh, y se ve desde el punto de vista del desarrollo humano, tomando en cuenta la dignidad y el bienestar a través del desarrollo social. Eh, ¿De dónde nace el concepto? De repente hablamos mucho de desarrollo sustentable, pero no hablamos de su autor, ¿no? El profesor Herman Daly, ya economista del Banco Mundial, ya ayuda a desarrollar las directrices, ya eh, que nos hablan justamente ya de estas propuestas que estamos materializando ahora a partir de la Agenda 2030. La Agenda 2030
que es muy discutida, que incluso genera controversias, parte a comienzos de los años 2000 con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿ya? Que se van actualizando en primer lugar hasta el año 2015 y crea primero una propuesta de las Naciones Unidas llamada Agenda 2020, que todos la recordamos. Pero posterior a eso, se inicia en los países que son miembros de las Naciones Unidas un proceso de diálogos participativos dentro de sus sociedades nacionales respecto de cómo deberían ser estos objetivos. ¿Ya? Nosotros en Chile hemos vivido desde la educación procesos parecidos. Les cuento, yo soy de formación de pregrado, lo que en México se llamaría maestro de secundaria o de preparatoria, ¿ya? En mi caso soy profesor de enseñanza media, como se dice acá en historia, geografía y ciencias sociales, y hasta hace un año y medio atrás ejercía todavía en el sistema escolar, en la región de Valparaíso. Nosotros nos tocó participar en dos grandes procesos de diálogos participativos entre los años 14 y 15. Uno sobre una propuesta en la cual nos integramos el Ministerio de Educación, las escuelas y los gremios y sindicatos de docentes para crear un marco que generara buenas prácticas de enseñanza y que al mismo tiempo sirviera para poder evaluar el desempeño en la calidad de los aprendizajes de las educadoras y educadores en Chile. Y el segundo proceso que vivimos en forma simultánea durante varios días de diálogo fue justamente este. Yo puedo decir que esto lo puedo afirmar, de que fue así. Hablamos respecto de los objetivos de la agenda y sus 17 puntos que aquí aparecen. ¿Mm? La agenda tiene una característica que la hace muy dinámica porque plantea metas, ¿ya? ¿Ya? Para la sustentabilidad y la sostenibilidad. Pero no es una cuestión meramente medioambiental o de recursos y seguridad alimentaria. Tiene que ver básicamente, ¿ya? Con preguntarnos si es factible un desarrollo económico continuo, lo que conocemos habitualmente como progreso en base a la explotación sostenida de los recursos y de la forma acelerada que lo conocemos. Entonces, ¿qué establece la agenda? La agenda establece un marco civilizatorio en el cual nos pongamos de acuerdo, ¿ya? Y está en los objetivos que están presentes en distintas cosas, en distintas prácticas. En las escuelas vemos que están presentes en los marcos de convivencia, en los proyectos educativos institucionales, en las empresas e instituciones como objetivos a desarrollar. También en el desarrollo pedagógico en las instituciones, tanto de educación escolar como superior, vemos estos objetivos de desarrollo sostenible también insertos, eh, desde y de cómo apunta justamente el aprendizaje y la acción y la sociabilización de nosotras y nosotros básicamente hacia esto, ¿no? Desde el fin de la pobreza, el hambre cero, la salud, el bienestar, la educación, la igualdad de género, el agua limpia y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, el trabajo decente, la industria y la innovación e infraestructura, la reducción de las desigualdades, las comunidades y ciudades sostenibles, la producción y consumo ya responsables, la acción por el clima, ya la vida submarina, la vida de ecosistemas terrestres, la paz y las instituciones sólidas, y una cuestión que es sumamente importante en la formación ciudadana y en nuestra vida diaria para el perfeccionamiento de la democracia, que es procesar nuestras diferencias para lograr alianzas para conseguir objetivos en común. Si ustedes se dan cuenta, esto no es una cosa como se piensa, no, es una cosa de la ecología. Se piensa habitualmente ya, o pensar tan solo en en la conservación de la biodiversidad. No, es la sostenibilidad del planeta en sí mismo. La agenda ofrece la posibilidad de un pacto, ya, pero como les digo, no es tan solo de naturaleza ambiental, sino cultural y económico. ¿Ya? Y evoca una cuestión que es súper importante dentro de la correlación de los países, de los estados, el multilateralismo para luchar por un bien global y por metas comunes. Eh, el año 2018 aparece una noticia que es alarmante y era un informe del Foro Económico Mundial
aparece de que antiguamente nos gastábamos los recursos desde marzo a diciembre, ¿no es cierto? Bueno, a partir del año 2018, con este asunto de este reloj apocalíptico que tenemos, nos estamos gastando los recursos mundiales ya al mes de agosto aproximadamente y seguimos yendo hacia atrás. Pronto llegaremos a junio. Eh, entonces estamos sometidos a una amenaza que es, por cierto, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, ¿ya? Ahora, ahora recién aparezco con la introducción original de esto, queridas y queridos colegas. Eh, Primero, en el segundo semestre del año 2020, cuando estábamos en plena pandemia, y el año 2021, con nuestros estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía, en la universidad donde trabajábamos Alex Paulsen y yo, dijimos, bueno, hay que empezar a preguntarle a los profesores, estamos en una época, en un punto de inflexión, estamos en plena pandemia, estamos encerradísimos, y veamos qué piensan las y los docentes más allá del contenido, del contenido que aparece en las bases curriculares que se tiene que enseñar, qué sienten al respecto, pero también viendo en ellos las particularidades propias, geográficas, de edad, de vulnerabilidad, de género. Eh, y cómo esto, que es un pacto civilizatorio, influye en el quehacer pedagógico de todos los educadores. Eso es lo que buscamos. Y hicimos un estudio piloto al respecto. Pero también midiendo otra cosa. Hay dos leyes orgánicas constitucionales, la de inclusión y la Ley General de Enseñanza, en la cual aparece en los criterios para todo el sistema educativo, tanto dice incluirá el sistema y fomentará el respeto al medio ambiente natural y cultural, la buena relación y el uso nacional de los recursos y la sostenibilidad, ¿ya? Como forma de generar solidaridad con la generación actual y las futuras generaciones. Pero también la ley de formación ciudadana y los fundamentos de la ley establecen de que son cuestiones fundamentales para el desarrollo sostenible del país y de las naciones, a través del proceso de inclusión y de pluralismo. Eh, Nos propusimos como objetivo uno muy general, que era conocer las nociones y percepciones sobre sustentabilidad y Agenda 2030, ¿ya? Y en este caso, como es un estudio longitudinal, primero este estudio piloto, lo que voy a presentar acá son los resultados 2024-2025, ¿ya? En los profesionales de la educación chilena, no haciendo distinciones de sistema educativo. Esta vez en este estudio, el primero lo habíamos hecho en base al mundo escolar, pero nos dimos cuenta de que esta es una cuestión que está plasmada en todos los niveles educativos, desde la educación primaria a la preescolar, a la primaria, a la secundaria y a la terciaria. Entonces decidimos incluir a todo el mundo, por decirlo en términos globales. Eh, Vimos cómo quisimos ver cómo estas nociones están plasmadas en el desarrollo curricular y ver cómo esto, vuelvo a repetirlo, incide ya en, en el tecnolecto de las educadoras y los educadores, en su vocabulario especializado, en cómo esto aparece como un saber docente, eh, a partir de cómo esto llega a su estatuto epistemológico y a la forma en que se enseña, que es parte del estatuto profesional pedagógico. ¿M? Y vimos también, a partir también de lo que está pasando en Chile desde el año 2019, quisimos ver también cómo estas prioridades han ido cambiando y viendo a nuestras profesionales y nuestros profesionales de la educación tomar en cuenta la interseccionalidad como categoría de análisis, ¿ya? Eh, y por último, presentar nociones sobre con qué contenidos se relacionan los conceptos, ¿ya? Dentro, ya sea del currículum oficial, como también dentro de las metas de gestión ya e indicadores de evaluación o resultados de aprendizaje de las instituciones de educación superior, por ejemplo. Propuesta de definición de interseccionalidad. Podríamos decir que solamente estamos midiendo la noción propiamente tal y en base a eso ahora elaborar el cuestionario. Pero aquí básicamente buscamos estudiar eh, una serie de características que son conocidas como factores de identidad, como lo plantea Kimberlé Greshaf,
ya desde 1989, que nos ayuda a comprender las desigualdades, ya, y al mismo tiempo las diferencias de una forma más real, más completa, reconociendo que las experiencias de una persona no son resultados de un solo factor. Aquí no existen los monocausalismos. Y lo que voy a presentar hoy día es una forma de interseccionalidad que es a partir de diferenciar a profesoras y profesores, ¿ya? Porque aquí se puede hacer este estudio desde la ubicación geográfica en el país, desde la condición socioeconómica, desde el tipo de escuelas en el cual trabajan, desde el tramo etario en que está cada una y cada uno de las educadoras y educadores que contestaron esta, este cuestionario encuesta, ¿ya? Parto hablando acá de las estadísticas de la edad, ¿ya? En este caso, el gran núcleo, ¿por qué aparece de 18 a 24 años? Porque también vimos a profesoras, educadoras y educadores que están en formación, como también nobles, profesoras y profesores que han pasado directamente de estudiar su formación de pregrado a la de magíster en el área de educación, de posgrado, ¿ya? En promedio en Chile, una profesora Nobel o un profesor Nobel comienza a ejercer alrededor de los 24 a 25 años, ya desde que termina su práctica. La mayoría de los que están acá, ustedes pueden ver que están entre los 25 y los 54 años, de quienes contestaron, que son 447 en total. Quiero contarles que el N muestral eh, es 385 personas, ¿ya? Son 385 personas. Y nosotros llegamos a 447, tomando en cuenta que en Chile hay 252.000 profesionales de la educación. Esto se puede ver en la data del Ministerio de Educación desde el año pasado. 252.000 en el sistema escolar, en todos sus niveles, incluyendo educación de adultos y educación técnico-profesional, y aproximadamente 45.000 personas que ejercen en el área de educación superior, sea en las universidades y en los institutos técnico-profesionales de formación tecnológicos que tenemos en Chile. ¿Ya? Paralelo a eso, hay personal, hay educadores y educadoras que no están en aula, pero que son personal de apoyo educativo fundamental para el desarrollo de las funciones educativas. Y estos también los incluimos acá. ¿Ya? Eh, Respecto a sexo, aquí nosotros preguntamos, el 59,9% se definió de sexo femenino, masculino casi el 40% y el 0,7% prefirió no decirlo, lo cual también es un dato importante. Acá también se puede ver desde este punto de vista, a través de esta tortita, se ve rápidamente que la mayoría de quienes contestaron son mujeres profesionales de la educación. Y acá contarles un poco cuáles son los distintos niveles y tipos de establecimiento. Primero, hablar del nivel educacional. De lo que se llama educación preescolar y primaria, ya un 17% de quienes contestan esta encuesta son actúan en ese nivel. En lo que nosotros llamamos secundaria es el 32, el, eh, el 15,4%, perdón. Básica y media, es decir, que ejercen en varios niveles, ya el 13,6%. ¿Ya? Educación para jóvenes y adultos, ¿ya? Se puede ver que es un 5%. Y educación superior se puede ver de forma bastante significativa, pero al sumarse todos los niveles de educación escolar, ya es más del 64%. 64% y 36% para educación superior, ¿ya? Aquí también medimos a estudiantes de nivel superior de pedagogía, de educación parvularia, diferencial o técnico profesional, ¿ya? Y también pedimos también al colegio de profesores que nos hiciera contacto con algunas docentes que ya están pensionadas y decidimos también incorporarlos, creemos que es importante. Personal de apoyo a las funciones educativas que hay de distintos tipos, que son educadores y educadoras,
en la práctica también los asistentes de la educación, que en el caso de lo que nosotros llamamos asistentes de la educación, son también profesoras, profesoras, educadores y educadoras que están en el aula con la profesora y el profesor que está en la clase. También estudiantes de posgrado en educación, ayudantes académicos, psicólogas y psicólogos que trabajan en el ámbito educacional, que pertenecen a los equipos y a las llamadas duplas psicosociales en los establecimientos escolares en Chile, las educadoras y educadores ambientales, las educadoras y educadores diferenciales, profesoras y profesores que trabajan en el sistema técnico profesional, docentes de preuniversitario, directivos, directoras, directores, subdirectores, jefes de departamento o jefes de unidades técnico-pedagógicas y también dos encargados o encargados de convivencia escolar, que también son educadoras y educadores, por cierto. Aquí se puede ver lo mismo en porcentaje, lo mismo que les planteé recién. Y acá hablamos del nivel educacional en que ejerce, lo vimos acá recién, lo vuelvo a mostrar a través de un gráfico ahora con numeritos. Y acá del tipo de establecimiento. Y acá algunas aclaraciones. En Chile, Chile hasta hace muy poco era el único país del mundo que tenía un Ministerio de Educación que no tiene escuelas, ¿ya? Porque se inicia a partir de la dictadura en 1981 un proceso de municipalización de las escuelas públicas, pasan a los municipios. Eh, Posteriormente a eso se crea un sistema paralelo que si bien existía antaño se masifica, que es la educación ya en los mismos lugares donde existe educación municipal, en todos los niveles, pero que recibe una subvención del Estado, ¿ya? Para cumplir su labor, ¿ya? Y a partir de los procesos de reforma educacional en los últimos años, aparecen los servicios locales de educación, de educación. Y estos servicios locales de educación tienen la particularidad de educación pública de que una vez que los municipios dejan, por ejemplo, ¿ya? Se desmunicipaliza la educación pública, pasan a estos servicios regionales bajo control del Ministerio de Educación y conducción del Ministerio de Educación, pero también en un esquema descentralizado, ¿ya? Pasan a depender y a ser administrados por los llamados SLEP, ¿ya? Y vemos también de que en Chile hay un sector de educación particular pagada que no recibe recursos del Estado, que también es muy significativo y que tiene un gran público, o sea, un gran grupo de docentes y educadoras y educadores de distinto tipo. Las universidades, que es el concepto que conocemos de profesor, de catedráticas y catedráticos, pero en Chile también en educación superior tenemos institutos tecnológicos que se llaman institutos profesionales y también tenemos centros de formación técnica tecnológica que también entregan formación para crear a tecnólogas o tecnólogos con formación superior, ¿ya? También aquí se ve de que hay profesoras y profesores de educación superior que ejercen en los tres tipos de niveles o tipos de establecimientos: universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Y también aparecen estudiantes que aún no ejercen, entonces dejamos la opción, como aparecen preguntados, que son estudiantes de pregrado en educación para distintos niveles de profesorado. Aquí se puede ver exactamente lo mismo, pero traducido a porcentajes. Vuelve a reflejar este 64% de educación que pertenecen eh, al mundo de la educación escolar, los tipos de establecimientos donde ejercen, y un 36 a 37% que corresponde a la educación superior, sean estas universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica o los tres. Bueno, nosotros el año 2021, a través de una escala Likert, preguntamos, hicimos una afirmación. Preguntamos respecto de eh, qué significaba y cómo percibían las profesoras, y, profesores, educadores y educadoras respecto de qué significaba el extractivismo, ¿ya? En cuanto a lo que significa este modelo basado en la explotación masiva de recursos naturales, como minerales, el petróleo, la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Eh, en una escala que era de 1, como muy en desacuerdo, a 5, muy de acuerdo con esta afirmación. En aquel momento, ya la media
ya fue de ni de acuerdo ni en desacuerdo de un 3,5%, ya, mientras que el año 2025, ya, la moda, es decir, el dato que más se repite, el muy de acuerdo, el 5 fue el que más se repite, y la media se desplaza a 3,84, 3,83,4%. Y esto nosotros percibimos que tiene que ver fundamentalmente con un mayor conocimiento y conciencia respecto de estos conceptos. Eh, y si lo vemos como tabla de frecuencias, se ve de esta forma. Eh, Muy en desacuerdo fue el 10,7%, en desacuerdo el 3,8%, ni de acuerdo ni en desacuerdo el 15%, pero ha evolucionado ya y prácticamente el 69% está o de acuerdo o muy en desacuerdo respecto de lo que significa el extractivismo o el neoextractivismo en sí mismo, ya, como labor predatoria de los recursos. ¿Mm? Aquí lo volvemos a ver como torta, si ustedes se dan cuenta. eh, Vemos que respecto a lo que era el año 2021, ya, cambia, ya, en algo que no es menor, ya, es decir, claro, de un 3,5 a un 3,8. Pero cuando vemos cuál es el dato que más se repite, que es el muy de acuerdo, ya es distinto. ¿Mm? Respecto de la Agenda 2030, hicimos esta pregunta en cuanto al conocimiento de la agenda y también preguntamos, pero lo hicimos a través de una afirmación en escala Likert, ¿ya? Eh, la afirmación es si la Agenda 2030 es pertinente como guía para el desarrollo de la educación ambiental y para dar respuesta a desafíos globales, entendidos como lo que en Chile conocemos como la implementación de políticas de formación ciudadana en distintos niveles y que también tiene una ley propiamente tal, que es la 20.911. Eh, Respecto a esta afirmación, eran bastante más escépticos la valoración promedio el año 2020-2021, cuando hicimos nuestro primer estudio piloto, era de 3 de 5, mientras que al 2024 ya la situación cambia y es notoria, ¿ya? Tiene también que ver con un mayor conocimiento de la agenda propiamente tal. Ahora acá, eh, respecto de la tabla de frecuencias, acá podemos ver algo que es muy interesante. Lo estamos hablando en términos globales, es decir, de todo el grupo, de los 447 personas que la contestaron. Podemos ver de que la gran mayoría se encuentra también ya entre de acuerdo y muy de acuerdo, ¿ya? Pero de todas formas, hay personas, hay colegas que se manifiestan escépticos, si ustedes se dan cuenta, a pesar de que ha habido este cambio respecto de la valoración y el conocimiento de la agenda. Acá vamos a partir hablando respecto, nosotros hicimos una pregunta abierta. No necesariamente todos conocen cada uno de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Memoria, pero sí conocen cada uno de los indicadores de cada uno de estos objetivos, que son varios cientos, ya dependiendo eh, ya de cada uno de los objetivos. Y les pedimos a a las profesoras y profesores que contestaran, a las educadoras y educadores que contestaran de forma abierta. A ver, respecto de, eh, nombra al menos un objetivo de la Agenda 2030 en sí mismo o alguno de sus indicadores que pueda ser tratado ya de forma prioritaria en educación ambiental, entendido también como formación ciudadana. Eh, por lejos aparece de forma espontánea, ya escrito de distintas formas, más educación ambiental, pero sobre todo educación de calidad e inclusiva, que ha sido un tema de demanda ciudadana que ha estado presente en los últimos 11 años en Chile, ¿ya? Y de forma ininterrumpida. Aparece agua limpia en un segundo lugar de porcentaje, acción por el clima, pero también aparece producción y consumo responsable. Debajo, energías limpias, ¿ya? Reciclaje, tratamiento y reducción de desechos. Y aquí hay una cosa que es muy interesante.
En la muestra que tomamos el año que hicimos, el año eh, 2021, era un 12,5% que decía que no sabía, que desconocía la agenda o los ODS en sí mismos o las nociones de sustentabilidad, entre el 12 y el 15. Y acá se reduce al 5,4%. Ahora, respecto de hablar de los conceptos, los agrupamos así acá como sustentabilidad, desarrollo sustentable, uso sostenible de recursos, etcétera, aparece con un 5,1%. Ciudades sostenibles, protección de la biodiversidad, vida de ecosistemas terrestres, salud y calidad de vida, alianzas para lograr objetivos en este orden decreciente, ecosistemas marinos, submarinos y protección de humedales costeros, hambre cero y seguridad alimentaria, fin de la pobreza, bastante abajo con el 2,2%, combate a la desertificación y deforestación y cuidado del bosque nativo con el 2,2%, protección de humedales bastante más abajo, reducción de emisiones bastante abajo, reducción de las desigualdades más abajo, equidad de igualdad de género abajo también, pase a instituciones sólidas abajo y trabajo decente bastante abajo. Pero es muy distinto lo que ocurre al momento de medir a profesores y a profesoras. Cambia absolutamente. Ahora, el año 2021, aquí les contaba yo, había un 13% de desconocimiento, que el tema que más se repetía, medidos como grupos, sin dividirlos ya bajo ninguna condición a profesoras y profesores, el más importante era, llegando al 20%, producción y consumo responsable. Después siempre aparecía una mención espontánea porque se confundía esto con el reciclaje, ¿ya? Y si ustedes se fijan bien, con un 13% abajo, bueno, energía asequible y no contaminante y un 13% de desconocimiento. Desarrollo sustentable y acceso al agua, ¿ya? Reducción de las desigualdades, también por la crisis que en aquel momento en Chile vivíamos, con el estallido social, aparecen ya como cuestiones bastante prioritarias. La educación ambiental como obligatoria, el cuidado del agua, aparece repetido de muchas veces el agua, pero decidimos acá no agruparlos de forma temática como a continuación lo hicimos y ahí eso nos revela interseccionalidades que son bien particulares. Energía limpia, vida submarina, protección de recursos naturales, sostenibilidad, eliminación de las llamadas zonas de sacrificio, que son lugares ultra contaminados en Chile por el desarrollo industrial, ya, trabajo decente y desarrollo económico, fin del uso de combustibles fósiles y después ya bastante más abajo, nuevamente conservación de la biodiversidad, preservación del agua, educación para la economía circular. Aparece visto esto de un punto de vista, el nomos, la noción en aquel momento geográfica y de concepto que había era centrada básicamente en lo ambiental, mientras que con el mayor conocimiento de la agenda en la actualidad, si ustedes se fijan bien, al pedir nociones espontáneas, vuelvo a la anterior, junto eh, con un mayor conocimiento, hay un 5,4% ahora de desconocimiento, también se habla de cuestiones más bien asociadas a las acciones sociales propiamente tal, también en relación con el medio ambiente. Eh, Acá nosotros, el año 2024, también lo hicimos en la etapa anterior, los agrupamos también por macro conceptos en base a los ejes temáticos de cada uno de los ODS y sus indicadores. ¿Ya? Entonces acá decidimos hablarlo en correlación también con los derechos humanos y decidimos hablar primero de igualdad como eje donde aparecen los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, educación de calidad, igualdad y equidad de género, fin de la pobreza, trabajo decente, eliminación de las desigualdades, paz y justicia, hambre cero, salud, bienestar y calidad de vida, es decir, cuestiones que tienen que ver con el bienestar social y material. Pusimos el agua, producto de la relevancia con la que aparece, lo pusimos como propio, como forma parte, acción por el clima. Agrupamos ahí los ODS, acción por el clima, energía limpia y descarbonización. Y después hablamos como eje en sí mismo, ya que es parte de nuestro estudio, desarrollo sustentable, producción y consumo responsable
cuidado de los recursos naturales, sustentabilidad de desarrollo, ciudades sostenibles, seguridad alimentaria, etcétera. Y finalmente otro eje donde agrupamos los otros ODS, que es protección en cuanto a la biodiversidad, ecosistemas marinos, ecosistemas terrestres, biodiversidad, combate a la deforestación y protección del bosque nativo. Y cuando hacemos la diferenciación es muy interesante. Vemos que al momento de preguntar por prioridades en cuanto a la agrupación de los ODS, ya vemos que las 267 profesoras lo plantean así. El desarrollo sustentable está en primer lugar, pero después vienen los temas referidos a la igualdad, ¿ya? Después vienen los referidos al clima, ¿ya? ¿Ya? Posteriormente los referidos a ecosistemas y biodiversidad, posteriormente los referidos al agua, y no sabe y no contesta, ya ahí se puede ver que fueron 10 colegas. Profesores, el tema que aparece en primer lugar es el eje más político, por decirlo de alguna forma, y se refiere ya al tema de la igualdad, seguido por el clima y posteriormente por lo referido al desarrollo sustentable. El tema del agua sigue siendo importante y los ecosistemas y biodiversidad en penúltimo lugar. No sabe o no domina el tema ya o no contestan 8 colegas. A las profesoras y profesores, posteriormente a esta pregunta abierta, que decidimos analizarla de esta forma y diferenciarlos eh, entre profesoras y profesores, eh, les preguntamos y les pedimos que les pusimos un ranking al frente, digital, en el cual les pedimos que agruparan, primero como grupo, que es lo que vamos a ver acá, como grupo, cuál es el que les parece el primer objetivo de desarrollo sostenible, el más prioritario. Aquí no hacemos distinciones entre hombres y mujeres o las personas que decidieron no contestar esa pregunta. En los 400, aquí está las respuestas en total. Y como grupo, el más importante siempre fue, o sea, me carga la palabra siempre, perdón, fue el que más se vio, educación de calidad con un 20, casi un 21%, salud y bienestar con un 62%, hambre cero con un 11%, agua limpia y saneamiento un 44%, acción por el clima con un 6,6%, fin de la pobreza un 5,4%, reducción de las desigualdades un 5,1%, paz, justicia e instituciones sólidas, ¿ya? Un 4,8%, trabajo decente y crecimiento económico, ¿ya? Un 3,6%, producción y recursos responsables, un 3,3%, igualdad de género, ¿ya? Que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, ¿ya? Eh, con un 3%, energía asequible y no contaminante un 3%, vida de ecosistemas un 3%, ciudades y comunidades sostenibles un 2,7%, alianzas para conseguir objetivos un 2,7%, industria, innovación e infraestructura un 5% y vida submarina un 2%. Pero por ejemplo, vamos a ver acá, ¿qué pasa cuando les preguntamos a las profesoras cuál es la prioridad? Y los ejes son distintos. Para las profesoras, educadoras en Chile, la salud y bienestar encabeza esto, ¿ya? Seguido por comunidades y desarrollo sostenible, hambre cero, ¿ya? Y reducción de las desigualdades. Industria e innovación e infraestructura, alianzas para lograr objetivos y acción por el clima ya están en el 6%. Agua, eh, limpia y saneamiento, ¿ya? Tiene que ver también con lo que estamos viendo acá, ya con un 5,6%, fin de la pobreza, ya un 5,1%, vida submarina, un 5,6%, igualdad de género, un 5,1%, vida ecosistemas terrestres con un 5,1%, ya 4,6% para trabajo decente y desarrollo y crecimiento económico, educación de calidad con un 4,1%,
producción y consumo responsables también con un 4,1, paz y justicia y instituciones sólidas con un 4,1, energías limpias y no contaminantes un 4,1. Salud y calidad, eh, decidimos también preguntar a un grupo de colegas, las cuales les preguntamos si podían juntarse con nosotros a conversar de esto. Y la prioridad en salud y calidad tiene también que ver con otras cuestiones que están dentro de las interseccionalidades. Por ejemplo, al menos de las 10 personas, 10 colegas que entrevistamos, 6 son cuidadoras. Son jefas de hogar o cuidan, también están a cargo, se llevan y lo necesitan, la carga del cuidado de los hijos mayormente, junto con sus labores profesionales como educadoras, y al mismo tiempo también son cuidadoras de sus padres. Y lo otro, también hay una cuestión que es sumamente importante de plantear, que plantean básicamente de que el bienestar ya y todo lo que tenga que ver con políticas de bienestar sienten que para las mujeres es más difícil de encontrarlo, porque también tiene que ver con la seguridad. También lo manifestaron mucho desde este ejercicio de interseccionalidad. Ahora, profesores, al separarlos cambia absolutamente si ustedes se fijan bien. Acá, paz, justicia e instituciones sólidas es lo que manifiestan como más importante, ¿ya? Cuando preguntamos a un grupo de colegas, a 10, les preguntamos así al azar, nos juntamos en Zoom a preguntarles el por qué. Ellos hablaban básicamente del problema de la delincuencia, por una parte, y por la otra, de que sentían de que no existía la igualdad ante la ley y el sentido de justicia, y el sentido de desprotección de las personas que no tienen acceso a mayores recursos económicos o que están dentro de los círculos de la élite o del poder dentro de una sociedad. Después aparecía el tema de energías limpias y después lo referido a trabajo decente, ya, también en la misma línea, el sentirse desprotegido, eh, y educación de calidad, la reducción de desigualdades, eh, y ya en el sexto lugar, agua limpia y saneamiento o fin de la pobreza, acción por el clima, ya. Ya en octavo, noveno lugar, el hambre cero, ciudades y comunidades, eh, salud y bienestar, bastante más abajo, con un 4,4%. Producción y consumo responsables, igualdad de género alrededor del 4,4 al 3,7%, alianzas para lograr objetivos bastante más abajo, 2,9. Esto les quería comentar por ahora. Ahora, también quería plantearles, si ustedes se fijan bien, hay diferencias sustantivas en cuanto a los sentires y los dolores dentro de nuestra sociedad y las temáticas que nos aquejan. Es bueno que en nuestra sociedad actual en Chile se empiece a hablar de la política de los cuidados, pero los cuidados y el tema de los cuidados no tiene que ver básicamente, no tiene que ser algo que siga siendo consagrado, y esta es una de las cosas que nos deja esta parte, a la división sexual del trabajo. Es decir, los cuidados tienen que ser compartidos, eh, y por otra parte, los cuidados tienen que dejar de ser una cuestión que antiguamente se veía como un problema particular. Los cuidados son temas de la sociedad en su conjunto, y si es el problema de alguien a mi lado, tiene que ser el problema de los otros. Y las profesionales de la educación en Chile, que casi es lo que nosotros pudimos ver, de que la mitad de ellas son cuidadoras y tienen triple jornada de trabajo, tiene también que ver con eso. Esa es una interseccionalidad sumamente clara para la visión que ellos dan justamente a los ODS. Respecto a las tres personas que contestaron respecto a su sexo, su género, prefiero no decirlo, ¿ya? Es muy pequeñito el grupo, pero de todas formas, entrego los datos acá, que es importante. En la medición que hicimos el año 2021, nadie contestó esa opción, pero en el caso de acá vemos de que respecto al extractivismo está un 0,5% por sobre el resto del grupo, las tres personas que contestaron. Ahora,
es difícil, ¿no? Sin dejar de considerarlas, ¿no es cierto? Por supuesto que son considerables, pero el grupo que contestó no permite, bajo esta opción, generar datos conclusivos, ¿no? En cuanto a su edad, dos de las personas que contestaron, las colegas o colegas, son entre los 35 y 44 años y una o alguien entre los 45 y los 54. ¿Ya? Y respecto a la venda Agenda 2030, la misma pregunta de la escala Likert, la media es 3,8, no difiere del grupo en general y la moda 4. ¿Ya? Respecto de los ejes temáticos, al preguntarles de forma abierta, eh, de forma abierta, producción y consumo responsable es lo prioritario, explotación de recursos en segundo lugar y en tercer lugar pusieron lo referido a inclusión y equidad. Eso les puedo contar por ahora. Muchísimas gracias por estos minutos de escucharme. Por otra camarita de mi celular me pueden ver, les hago señas desde ahí, ya que la computadora no funciona. Muchísimas gracias, doctor Víctor, por tu maravillosísima estudio que están haciendo, que es súper interesante. Y bueno, quisiera, antes de pasar con las preguntas, si alguien tiene alguna otra pregunta por ahí también, por ¿Mm? favor, déjenosla en el Eh, Facebook del Colegio de Jalisco. Pero yo sí Juan quería comentar, Carlos, una última sí, cosa, por favor, todas las sugerencias posibles, porque nosotros, como es algo longitudinal, estamos recibiendo siempre sugerencias para la mejora, se van a agradecer un montón, en serio, queridas y queridos colegas. claro que sí. No, mira, yo tengo algunos comentarios que me encantaron, me encantó todo el estudio. Y quería hacerte dos preguntas al menos. Una, me llama la atención mucho el tema del extractivismo como como una de las preguntas como clave o eje de esta serie de entrevistas que han hecho. Tal vez porque, desde mi punto de vista, no tiene el mismo impacto hablar de extractivismo en las metrópolis y sí en las comunidades rurales. Es decir, a eso también iría, ¿no? Dice, ¿qué tanto se aplicó este instrumento en comunidades rurales que de alguna otra manera están más sujetas o más en posibilidad de que el extractivismo se genere con un mayor impacto dentro de sus territorios? Y Ujú, ahí también, bueno, obviamente algo que me llama mucho la atención de lo que nos has presentado, yo también lo he venido realizando desde el año 2020, una serie de encuestas, pero yo lo que he hecho es realizado a alumnos de nivel licenciatura, lo que ustedes me parece le llaman el pregrado. ujú, En nivel licenciatura, yo he hecho sobre todo en los veranos, porque los veranos tenemos una modalidad que se llama verano internacional, en la cual vienen estudiantes del extranjero, invitamos a docentes de internacionales y hacemos este intercambio. Y hemos tenido, por ejemplo, bueno, yo he tenido tres objetivos de desarrollo sostenible que han salido bastante a cuenta. Siempre han sido, y lo he visto durante 3 años consecutivos, el ODS 6 y el ODS 13 y el objetivo de producción y consumo responsable. Bueno, para que me comprendan todos los colegas que nos están observando, el objetivo de desarrollo 6 referente a agua limpia y saneamiento y el objetivo 13 referente a la acción por el clima, es decir, todo lo que tiene con políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y durante 3 años consecutivos aplicando esta encuesta a mis alumnos, Acción por el Clima ha sido el ODS más conocido. Como tú dices, a veces no conocen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible los alumnos de licenciatura, pero algunos sí conocen y generalmente es el objetivo 13. Entonces, ese es mi segundo comentario. Y mi tercer comentario, muy interesante esto que al final nos has presentado, la pregunta concreta que te quisiera hacer es, ¿qué encuentras o qué han analizado sobre las diferencias de género en cuanto a las prioridades que se encontraron por objetivos, por género? Porque esta última que nos mostraste fue muy interesante observar cómo en el caso de las mujeres,
los objetivos prioritarios están en el marco, por ejemplo, de la salud, ¿sí? O el hambre cero. Entonces, me parece que estos son objetivos más cercanos, como tú dices, a los cuidados, al entorno doméstico. También son objetivos que tienen un impacto muy práctico en la calidad de vida de las personas, ¿sí? Y bueno, obviamente también lo que también nosotros observamos es que el objetivo de desarrollo sobre salud y bienestar ha tenido un potencial mucho mayor en las comunidades académicas antes y después de la pandemia de COVID-19. O sea, antes de la pandemia no se hablaba mucho del ODS sobre salud y bienestar, y después y durante la pandemia ha alcanzado niveles muy importantes, y ahora es uno de los objetivos, incluso en los foros donde estamos participando, siempre se habla mucho de este objetivo sobre salud y bienestar. Y en el caso de los hombres, me parece que, por ejemplo, lo que tú nos mostraste que me dio, así como que se me hizo sumamente interesante, me parece que son ODS como más abstractos, o sea, como más, por ejemplo, el objetivo de paz, ¿no? Paz e instituciones sólidas. Nunca me lo hubiera imaginado yo, así en primer lugar. Y los otros más vinculados con las actividades laborales, ¿no? Por ejemplo, el objetivo por ejemplo, de trabajo, y algunos otros objetivos que tengan que ver con el entorno más laboral. Entonces, eso me parece sumamente interesante, pero sí quisiera escucharte en esta tercera pregunta, como, ¿cuál es tu interpretación o cuál es la interpretación que han hecho tus colegas y tú sobre estas diferencias en las respuestas y en las diferencias en las que se encontraron las prioridades por género? Eh, bueno, te cuento un poco. Eh, en el caso de las mujeres fue muy interesante el poder percibir de que se sienten agobiadas porque sienten de que el trabajo después de la jornada laboral y antes de la jornada laboral no lo comparten. Y pedir e institucionalizar los cuidados es una cuestión prioritaria en Chile hoy en día, que deje de ser algo privado y público. También tiene que ver, y también lo manifestaban respecto de que este tipo de agobio, ya de esta división sexual del trabajo, porque lo explicitaron así, eh, las estructuras dentro de la sociedad no cambian, ya, si bien hoy en día las mujeres tienen mayor proyección, pero sienten de que el trabajo propiamente tal doméstico y el de los cuidados no está siendo compartido, ya sea con los hijos en la casa, ya sea al tener una familia donde hay padres que son mayores, muy viejitos, ¿no es cierto?, y que requieren de cuidado, o alguna hija o hijo con una condición particular, y que eso no les permite necesariamente el tener una mayor proyección en sus profesiones. ¿Ya? En muchos casos también muchas de ellas están solas. Y también otra cosa que es bien particular es el hecho de que al menos dos de ellas manifestaron de que ellas eran cuidadoras de sus padres que eran muy viejitos o de hermanos mayores que tenían algún tipo de enfermedad, ya que los tenían inhabilitados y que el resto de sus hermanos, por ejemplo, no les ayudan ni económicamente ni presencialmente y que esto les genera obviamente un malestar que no les permite también proyectarse. Y eso también genera una sensación psicológica de incertidumbre y de malestar sumamente fuerte. Y ahí aparecía también lo referido ya a que ellos lo planteaban como una forma de violencia estructural en muchos casos, pero en términos prácticos, ya en el sentido de que deberían haber leyes que obliguen a la sociedad y la sensibilidad en torno a los cuidados a que estos trabajos ya no remunerados sean compartidos por todos los miembros de una familia, ¿ya? También hay mujeres solas con hijos en este grupo. Y también otra cosa que es muy importante que se planteó, el tema de la salud y el acceso a la salud comunitaria y preventiva, ¿ya? ¿Ya? Más allá de la condición socioeconómica, igual que al tema de la salud mental, ¿ya? Y también se refiere al bienestar y lo vocalizaron así en el sentido de sentirse seguras en las calles, entre el trabajo, la casa, el sentirse seguras y a salvo de distintos ataques, ¿ya? Lo cual en Chile es un tema, es un tema.
las mujeres son constantemente agredidas, ¿ya? En la vía pública, en el transporte público, y me lo hacían saber. Y era una cuestión que no era menor, ¿ya? Ahora, en el caso de los profesores, de los hombres, cuando hablaban la, de, de la, de la paz y las instituciones sólidas, hay un tema de fondo que se refiere a la justicia y las instituciones, ¿ya? Como lo agrupamos de esa forma, y tiene que ver con la seguridad y con la incertidumbre que planteaban, que era bastante particular, en el sentido de que hay una incertidumbre hacia el futuro, que es un sentimiento que ellos lo manifiestan como malestar social, pero al mismo tiempo, como es incertidumbre, es algo, no es una dimensión política, sino que es cognitiva. Es decir, tenemos rabia, tenemos miedo, ya. No salimos ya en Chile a determinada hora a la calle, a las 7 8 de la noche nadie sale a la calle, eh, por los problemas de inseguridad que estamos teniendo, y lo digo sin ánimo de generalizar por si acaso, pero tiene también que ver con el hecho de que me planteaban, me decían, ¿sabes qué? No sé. Por eso yo lo planteo este malestar social como una cuestión cognitiva, porque ese no sé también me está planteando que se sabe algo, y ese que se sabe algo es en el sentido de que yo no logro procesar lo que pasa a mi alrededor. Y eso yo lo puedo vocalizar a, por ejemplo, a la impunidad en torno al crimen o a la delincuencia diaria, también en la falta de igualdad ante la ley y el acceso a la justicia en distintos ámbitos, porque me lo expresaban así, ¿ya? Y lo planteaban de esa forma, y tiene que ver con eso, o el hecho de que planteaban de que una élite conservaba el poder y al mismo tiempo hegemonizaba todo, y también me hablaron de que sienten de que el Estado de Derecho, ¿ya? También mujeres lo hicieron, pero no en las entrevistas de la misma forma, el Estado de Derecho está en peligro. O sea, son más concretos en ese aspecto y lo planteaban de esa forma. Es decir, vuelvo a repetir, lo que están planteando tiene que ver básicamente a lo mejor no con el uno de ese específico, pero sí con los indicadores de ellos. Y hay un mayor conocimiento en los últimos 5 años de ellos. Y eso es súper importante. Y hacer este ejercicio de interseccionalidad, es decir, ver a educadoras respecto a educadores, ¿ya? Y sus prioridades cambian mucho. Ahora, les cuento, no lo voy a poder ver acá hoy día, por cierto, pero les cuento de que, les cuento, queridas y queridos colegas, de que este estudio, un 31% de quienes lo contestaron son de comunas rurales. ¿Mm? Y la regionalidad, es decir, no es lo mismo ser del norte de Chile que ser del centro o del sur o del extremo sur, que hay personas que contestan de distintas latitudes, o incluso personas del territorio insular de Chile, que son 4 colegas, que ven las cosas desde el punto de vista de sus comunidades. Y también tiene que ver con eso. Es para las otras interseccionalidades que vamos a tener que seguir desglosando acá a través de la desagregación de datos. Yo solamente presento un solo ejemplo de este tipo acá en este momento. ¿Mm? Gracias por las preguntas y observaciones, Juan Carlos. Muchísimas gracias, doctor. Oye, y pues fíjate, ahorita que hemos estado trayendo este tema a colación, bueno, primero voy a comentar una preguntita que nos hacen por aquí, Ujú. y luego ya te comento de este libro que tengo en mis manos. Dice, ¿cuál cree que es el papel que deben tener las instituciones de educación superior para el cumplimiento de los ODS en la educación, sobre todo en las carreras técnicas, tipo ingenierías? Y bueno, Ah, esto, antes de darte la palabra, ujú. quiero comentar este libro que tengo aquí en mis manos, que se llama Acciones basadas en el conocimiento, Ah, transformar la maravilloso. educación superior para la sostenibilidad global, un estudio de la UNESCO muy interesante que habla justamente de estos temas, de cuál debe ser el papel de las CIES. Y para darte la palabra, doctor, quisiera preguntarte si es posible que para poderte ver, me gustaría que pudiéramos seguirte viendo en la siguiente ronda. No sé si Ujú. a lo mejor pudieras poner en mute el que tenías donde estabas proyectando tu presentación y pudieras dejar y pudieras abrir el micro donde estás tu visual, de Ya, tal manera perfecto. que Ujú. podamos verte en la siguiente ronda.
Y mientras contesto la pregunta de Armando Arcia Jiménez, nos dice, ¿dónde se van a poder consultar los videos posterior a hoy? Saludos desde Canacín, Yucatán. Estimado Armando, el video va a quedar grabado en el Facebook Live del Colegio de Jalisco, o sea, en las proyecciones del Colegio de Jalisco. Y posteriormente, no me recuerdo ahora mismo, Julio seguramente tendría el dato más completo, pero se queda un periodo determinado, no sé si son 2 o 3 semanas, y después se van al YouTube del Colegio de Jalisco. Entonces ya quedan, digamos, como quien dice, grabadas en el YouTube del Colegio de Jalisco, y durante un mes lo podrás consultar en la página de Facebook de nosotros, de ahí del colegio. Ujú. Acá ¿Vale? estoy. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Sí, Acá estamos. perfecto, doctor. Respecto de la pregunta, la agradezco mucho. Hay un tema que tiene que ver con los ODS respecto de la equidad. Y dentro de la equidad y educación de calidad para las carreras tecnológicas, hay un tema respecto del acceso a la ciencia por parte de las mujeres. Las mujeres, en este esquema de desigualdad, tienen estructuralmente, han tenido menos posibilidades de acceso al estudio de carreras del área científica y tecnológica. En Chile, en la actualidad, hay una política al respecto que es muy interesante, eh, que se refiere a la democratización del acceso ya bajo un prisma de equidad de género en las carreras STEM, es decir, que tienen que ver con ingeniería, tecnología, sistemas, ya física, química y ciencias duras, justamente para el potenciamiento de la ciencia y tecnología, ya en ese aspecto. Eh, Producto de que justamente, bueno, como en toda sociedad, hay carreras que están masculinizadas y carreras que están feminizadas. Y eso no puede ser. En Chile, por ejemplo, son muy pocos, por ejemplo, los educadores de preescolar, cosa que en otras partes del mundo es lo más natural, ¿ya? Hay menos trabajadores sociales que trabajadoras sociales, menos enfermeros que enfermeras, por ejemplo. Tiene también que ver con esto. Y por otra parte, lo que significa alianzas para cumplir objetivos y metas en común en el aprendizaje del servicio en las instituciones de educación superior es una cuestión que es fundamental también. Muchísimas gracias, estimado doctor. Fíjate que vi que tenemos un poco de un problemita de audio, porque sí aparece tu voz un poco más baja en ¿Ya? el celular, pero en el otro parecía un poco más fuerte tu voz. Bueno, Te pido disculpas, tiene que ser mi micrófono, querido. ahí está. Pues mira, entonces, pues agradeciendo la participación. A ver, tenemos por aquí una. Ah, ya me dijo Julio, sí, la grabación se queda un mes en Facebook y posteriormente estará en nuestro YouTube. Entonces, bueno, pues ya ahí tenemos la respuesta para nuestro compañero de Yucatán. Y bueno, pues sin más, y también no queremos abusar de su tiempo ni tampoco de nuestro querido ponente, vamos a dar por terminada nuestra sesión del día de hoy de nuestro seminario permanente de Derechos Humanos y Sostenibilidad, con un tema que está muy, 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 muy interesante. No sé si hay alguna forma de que los escuchas puedan conseguir el reporte, si está en alguna Ah, página pero web, encantado. Víctor, que puedan localizarlo para Va a trabajarlo. estar, va a estar en la página web del Observatorio Social de la Universidad del Alba. Podemos generar un link para que ustedes lo puedan ver allá. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces ya saben, lo van a poder ver en el observatorio de la Universidad del Alba. Y por otro lado, bueno, recordarles a todas y a todos ustedes nuestra próxima sesión, que será el 27 de noviembre de 2025 en un horario de 5 a 6 de la tarde, hora México, 8 a 9 de la noche, hora Chile. Y será a cargo de la doctora Elisa Martín Pérez con el tema la restitución de
la restitución como medidas de reparación a víctimas de violaciones masivas de derechos humanos en contextos transnacionales. Entonces, bueno, pues las esperamos a todas y a todos ustedes en nuestra próxima sesión y bueno, pues igualmente agradecerles por todo a nuestros amigos, a nuestros colegas, a Julio Almarán, que estuvo ayudándonos en los controles técnicos, también a los compañeros y colegas de la Universidad del Alba, junto con el doctor Víctor, que han tenido pues esta grata posibilidad de poder escuchar los resultados de su investigación, y a todos ustedes por escucharnos. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo gigante. Ofrezco, si más adelante nos podemos contactar, es súper importante ver en qué está y cómo se plantea esta en la educación, maestras y maestros, cómo lo están haciendo. A lo mejor podremos hacer intercambio de información y profundizarla más adelante. Así que gracias por la tribuna. Muchísimas gracias, doctor Víctor.